A ver, si digo violencia social, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente un crimen, ¿verdad? Un delito. Bueno, pues resulta que eso es solo la punta del iceberg. Hoy vamos a bucear mucho más hondo para explorar tres maneras muy diferentes de entender qué es la violencia y sobre todo cómo funciona. Y claro, la respuesta fácil es que sí, que la violencia es un delito, algo que va contra la ley y que se tiene que castigar. Es la imagen que tenemos todos grabada a fuego. Pero, ¿y si nos estamos perdiendo gran parte de la película? Porque en el fondo la cosa es bastante más compleja. La violencia no es solo un puñetazo o un robo, puede ser un discurso, ojo, una herramienta política muy potente o incluso un mecanismo de control tan sutil que la mayoría de las veces ni nos damos cuenta de que está ahí. Así que para entender todo este lío vamos a seguir un pequeño mapa. Primero nos quedamos con la visión que todos conocemos, la jurídica. Luego veremos cómo la violencia se transforma en un arma política. Y para terminar, nos meteremos de lleno en la idea más filosófica, la del control social invisible. Y para eso nos va a guiar un pensador clave, Michel Foucault. Venga, pues empezamos por lo más conocido, lo que nos suena a todos. La violencia vista como un delito, como algo que le toca gestionar a jueces y policías. Esta es, digamos, la perspectiva del sistema legal. Y su lógica es súper sencilla, muy directa. Si haces algo que rompe el orden, es ilegal. Y si es ilegal, se te sanciona. Punto. Una causa y un efecto, sin más complicaciones. Y aquí están, un poco, las reglas del juego de esta mirada. Ojo, aquí no se pregunta por qué pasa lo que pasa. No, se centra en el hecho, en el delito y en cómo volver a poner las cosas en orden lo más rápido posible. La idea de fondo es que solo el Estado puede usar la fuerza de forma legítima, ¿no? Con su policía, sus jueces. Por eso es un enfoque que va siempre a remolque, es reactivo, criminaliza la acción y ya está, no le interesan las causas. Vale. Pero, ¿qué ocurre cuando la palabra delitos sale de los juzgados y salta a la arena política, a los telediarios, al debate público? Pues que aquí es justo donde la violencia deja de ser un problema legal para convertirse en una herramienta política potentísima. Y aquí el cambio de palabras es la clave de todo. Fijaos, ya no se habla de delitos, de cosas concretas, sino de inseguridad. Inseguridad es una palabra mucho más vaga, más emocional, ¿verdad? La inseguridad nos da miedo, un miedo un poco difuso, y es justo en ese miedo donde el discurso político, se mueve como pez en el agua. Esta comparación lo resume perfectamente. A ver, mientras que el lenguaje jurídico quiere controlar hechos, el político lo que quiere es ganar apoyos. Y para eso no le vale con decir, esto es un crimen. No. Necesita dar un paso más, necesita crear un enemigo. ¿Y cómo se cocina este discurso del miedo? Pues normalmente la receta es casi siempre la misma. Primero, se busca un enemigo, un culpable. Pueden ser bandas, manifestantes, da igual. Segundo, se crea una fractura. Nosotros, la gente de bien, contra ellos, los malos, los violentos. La solución que se ofrece, ¿cuál es? Casi siempre la misma, mano dura. Y claro, mientras hablamos de esto, pues muy convenientemente, nadie habla de las causas de verdad, como la desigualdad o que no haya trabajo. Vale, entonces, hasta ahora hemos visto la violencia como delito y como arma política, pero ahora vamos a bajar un nivel más. Vamos a meternos en la capa más profunda, en un tipo de control que, para funcionar, no necesita ni policías ni grandes discursos que den miedo. Y esto nos obliga a cambiar la perspectiva totalmente. A ver, ¿y si resulta que el control más eficaz no es el que se ve, el de la fuerza, sino uno que nos moldea por dentro, que cambia nuestra forma de pensar y de actuar, sin que ni siquiera seamos conscientes de ello? Este tipo de poder no necesita porras ni pistolas. Su trabajo es mucho más fino. Consiste en decidir qué es normal y qué no lo es. En decirnos quiénes son los peligrosos y quiénes, por contra, son gente de bien. Y para eso, claro, los medios de comunicación y las redes sociales son sus grandes altavoces. Y por si fuera poco, en nuestro siglo, el XXI, hay que añadir un ingrediente extra, la vigilancia digital constante. Esta frase de la novela 1984 de George Orwell es que lo clava. Es el ejemplo perfecto de cómo el poder puede darle la vuelta a la realidad, hasta el punto de que acabemos aceptando como lógicas cosas que son una contradicción total. Es el control del pensamiento en su estado más puro. Ese es el primer paso. Claro, el control de las ideas, el control de la mente que también dibujó Orwell. Pero la cosa no se queda ahí, en la mente. De ahí se pasa directamente al control del cuerpo. Películas como Minority Report, por ejemplo, ya se imaginaron una sociedad así, ¿no? Donde que vigilan constantemente. Cada movimiento está registrado para prevenir el crimen. Pasamos de vigilar las ideas a vigilar los cuerpos. Y claro,
Toda esta reflexión sobre el poder sutil, sobre la vigilancia, nos lleva de cabeza a un filósofo francés, Michel Foucault, que dedicó casi toda su vida a estudiar precisamente estos mecanismos. La idea principal de Foucault es, la verdad, bastante rompedora. Él decía que el poder no es algo que tiene el gobierno o el Estado y que nos impone desde arriba. No, para él es más como una red que está por todos lados, que circula por toda la sociedad, en el colegio, en el hospital, en la familia, en todas partes. Foucault, de hecho, habla de un cambio histórico fundamental. El poder de antes, el de los reyes, era un espectáculo de violencia, castigos públicos para dar miedo a todo el mundo. Pero el poder moderno, el poder moderno es mucho más listo, más eficiente. Su objetivo ya no es machacar el cuerpo, sino producir cuerpos dóciles y útiles. ¿Y cómo lo hace? Con disciplina y vigilancia constante. El resultado final ya no es el miedo, es la normalización. Y es aquí donde Foucault saca un concepto clave, el biopoder. Suena complicado, pero es la idea de que el poder se dedica a gestionar la vida. Por un lado, disciplina el cuerpo de cada persona para que sea productiva, pensemos en los horarios del cole o del trabajo. Y por otro, regula a toda la población en su conjunto, controlando cosas como la salud pública o las tasas de natalidad. Todo para optimizar, digamos, la fuerza vital del país. La gran herramienta de este biopoder es lo que él llama normalización. ¿Y qué es eso? Pues es el proceso por el cual se decide qué es correcto, qué es adecuado, qué es normal, y el que se sale de esa norma es corregido o apartado. Y ojo, no siempre con violencia, ¿eh? Se hace a través de instituciones como el colegio o incluso el médico, que nos van enseñando poco a poco a encajar en el molde. Y aquí viene lo que es, la jugada maestra del sistema, su objetivo final. El poder funciona de maravilla cuando ya no necesita venir de fuera a imponernos nada, porque somos nosotros mismos los que ya hemos interiorizado las normas. O sea que nos convertimos en nuestros propios policías, vigilándonos y controlándonos para no salirnos de lo que se considera normal. Entonces, después de todo este viaje, la pregunta final es casi obligada, ¿no? Si la verdad y lo que consideramos normal no son cosas naturales que simplemente están ahí, sino que son construcciones del poder para controlarnos, entonces, ¿hasta qué punto somos realmente libres en lo que pensamos, en lo que hacemos? Bueno, pues ahí queda esa reflexión.